Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. La historia de la Armada Española está jalonada de gestas memorables, de hombres y barcos que han dejado una huella imborrable. Y entre esta larga lista aparece un nombre, Contramaestre Casado. No solo fue un marino que se convirtió en ejemplo de coraje y compañerismo, sino también la denominación de un buque que este verano de 2025 decía adiós, y que atesoraba una extraordinaria y curiosa historia de redención. José Casado Ferreiro nacía en 1867, en la prodigiosa ría de Ferrol, en la villa pesquera de Mugardos. Pequeña, pero nada menos que 2 veces con la condición de real. A los 17 años se embarcó como marinero aprendiz en la corbeta Villa de Bilbao y durante más de 2 décadas surcó los mares a bordo de una veintena de buques y navegó entre 3 continentes. Y se distinguió por su valor, especialmente comandando uno de los botes de salvamento del naufragio del crucero Cristóbal Colón. Pero sería en la batalla naval de Santiago de Cuba, en la guerra hispanoamericana, cuando su nombre pasaría a la historia. En la debacle de la escuadra española, hoy conocida como Desastre del 98, ostentaba el cargo de 3er contramaestre en el crucero acorazado Infanta María Teresa. Una nave que durante el combate recibía múltiples impactos que lo incendiaban e inutilizaban su armamento, y en el que morían gran parte de sus hombres. Por ello, se ordenó abandonarla y la dotación superviviente se lanzó al mar, intentando alcanzar a nado la costa. Ardua tarea, frenada por los disparos enemigos desde la misma orilla e incluso por la amenaza de tiburones que infestaban las aguas. Muchos no lo lograron, por estar heridos o por no saber nadar. Casado, sin embargo, consiguió, junto a más de 500 hombres, llegar a la playa de Punta Cabrera. Era el 3 de julio de 1898. Bajo un sol caribeño, el Infanta María Teresa se consumía. El incendio llegaba hasta la altura de las chimeneas y estallaban proyectiles por doquier. Llamas y metralla lo convertían en un fantasma de humo y acero. Casado observaba desde tierra firme la catástrofe y pese al estruendo de los cañones que marcaban el final de una era, y cuando se creía que no había alma viviente en el crucero, se oyeron los gritos de un compañero que pedía auxilio desde el portalón del buque. Y el gallego no lo dudó. Los testigos narran cómo gritó a viva voz que no iba a dejar morir a ese hombre, y sin pensarlo, después de encomendar sus hijos a sus más cercanos por si no sobrevivía, se lanzó al mar. No midió el peligro ni atendió a las voces que le pedían prudencia. Como buen ferrolano, era buen nadador, algo que paradójicamente no era común en los marinos de la época, y nadó contra la corriente. Subió al barco por los costados enrojecidos, localizó en llamas al compañero ensangrentado y lo cargó sobre sus hombros. A duras penas, con su propio peso y el fardo humano a remolque, logró regresar con él a la playa sin soltarlo un momento. Y como dice la crónica, aquel desgraciado era el cabo Ricardo Bellas, una masa informe con 14 heridas. Un padre de 2 hijos que gracias a Casado no quedaron huérfanos. Y pese a la desventura que estaban viviendo, el 500.000 de españoles de la playa rompieron en aplausos ante aquel acto de heroísmo, en el que el compañerismo se impuso a salvar su propia vida. Y con naturalidad Casado sacudió el agua al llegar, como si no hubiese hecho nada de particular. Y formó parte del contingente de prisioneros que llegaron a Portsmouth, Estados Unidos. Tras su liberación, recibiría la Cruz al Mérito Naval con distintivo rojo. Y continuó sirviendo en la Armada en operaciones militares en Melilla durante el año del desastre del Barranco del Lobo. Colaboró en bombardeos costeros, maniobras de apoyo naval, desembarcos y protección de posiciones. Y por su conducta ejemplar,
recibió la Cruz Roja al Mérito Naval. Con el tiempo, su salud comenzó a resentirse y solicitó el retiro de la Armada. Pero su vida siguió ligada al mar, en los astilleros ferrolanos de la Sociedad Española de Construcción Naval, conocida como la Constructora, y que hoy es Navantia. Y allí, a Casado, el destino le jugaría una mala pasada. Lo que no hizo la guerra ni las llamas, lo haría la rotura de una estacha de amarre durante la entrada en el dique del acorazado España. Le provocó una caída que le fracturó el cráneo y fallecería pocas horas después. Tenía 47 años. Su funeral fue multitudinario, con centenas de miembros de la Marina. Y no faltó, emocionado, el cabo Ricardo Bellas, que daba el último adiós al valiente y extraordinario compañero que le había salvado la vida en Santiago de Cuba, tal y como narran Blanco y Leal en su biografía. Pero ese mismo año, 1953, se botaba en Suecia un barco mercante, Platanero para más señas, que se vería inmerso en turbios asuntos. Pasó por varias manos comerciales, distintos nombres y variadas banderas, como Bahamas, Grecia o Panamá. Y a comienzos de los 80, una corbeta española de clase descubierta, curiosamente llamada Vencedora, en una operación conjunta en las Rías Gallegas con el Servicio de Vigilancia Fiscal, lo sorprendía en plena operación de contrabando. Fue capturado y tras desembarcar el Alijo en Vigo, quedó intervenido y abandonado por sus armadores. La nave podría haber acabado desguazada, olvidada o oxidándose en algún astillero. Pero la Armada vio una oportunidad de redención. Se encontraba en bastante buen estado, su casco era de acero sueco de buena calidad y recomendaron al Ministerio de Defensa que lo adquiriera en pública subasta. Pero durante su reparación en los talleres Ascón y Vulcano de Vigo, la popa se incendió. Podría haberlo hecho inservible, pero eso no frenó su rehabilitación y entraba en servicio activo en 1983. ¿Y cómo lo bautizaron? No con cualquier nombre. Tal vez por su incendio, o tal vez no, pero le volvieron a poner el nombre de quien había desafiado las llamas para salvar a un compañero en Cuba, Contramaestre Casado. Y su lema fue valor y abnegación. El barco pasaba a ser de un indeseable fuera de la ley a servir a la nación y recibía su bandera de combate en las hermosas aguas de Mugardos, en plena ría de Ferrol, villa natal del marino. En una vuelta de tuerca, su primer comandante sería el capitán de corbeta don Jaime Cervera, descendiente del almirante que comandó a Casado en la terrible batalla de Cuba. Y así nacía el tercer contramaestre Casado. No era un buque de guerra, era un barco gris, muy discreto, hasta anodino, pero resultó que poseía un extraordinario valor añadido que quizás no habían previsto. Su estructura de mercante lo convertía en perfecto para entrenamientos de la Armada. Y así generaciones de marinos se formaron en él con ejercicios tácticos, en los que interpretaba el papel de objetivo o de enemigo. Y se convirtió en protagonista en maniobras y ejercicios en escenarios simulados que transgredían todo tipo de legalidad. Contrabandista de armas, traficante de personas, mercante con epidemia a bordo o simplemente ser un barco en apuros. Incluso vinieron unidades de operaciones especiales de otros países para entrenarse con él. Y colaboró con la Guardia Civil y con los GEO del Cuerpo Nacional de Policía, simulando realizar un tráfico ilegal de estupefacientes o haciéndose pasar por un buque que provocaba problemas de seguridad o que vivía una emergencia sanitaria. También vivió otro tipo de periplos variopintos, como desplazar a miles de quintos de la mili a las Islas Canarias, en tiempos en los que la gente no había visto el mar ni salido de la península, y viajes que entonces suponían una experiencia única de la que nunca se olvidaron. También transportó tropas de infantería de marina para ejercicios de la OTAN, a las embarcaciones hidrográficas Astrolabio y Escandallo para el Instituto Hidrográfico de la Marina, o veleros de regatas de la Armada
para competiciones náuticas, como Laifos desde la Escuela Naval Militar de Marín para la Copa del Rey. Pero quizás el transporte más curioso fue el de llevar hasta Las Palmas un avión DC-9, donado por la compañía Iberia al Museo Eider. La Gracia gaditana le había llamado contrabandista casado o Sandokan de la Bahía, pero con el tiempo, tras el Juan Sebastián Elcano, se convirtió en el más veterano de la flota y comenzó a llamársele con cariño el abuelo gris. Y no por su edad, sino por su sabiduría, porque su cubierta, sus escotillas, hasta cada tornillo, contaba una historia. Y también era un símbolo de las segundas oportunidades, de cómo un barco puede cambiar de rumbo, como un hombre. Y quizás por ello, o por una extraña casualidad, le llegaría su misión más emocional en aquel tercio que se creó para que hombres valientes pudieran redimirse en el servicio a la patria. Aquellos a los que nadie preguntó su pasado, ni de los que nadie sabía su historia. Del abuelo gris los marinos sí la sabían, y no solo no les importaba, lo valoraban aún más por ello. Y una vez al año, el Jueves Santo, durante 24 Jueves Santos, el contramaestre Casado soltaba amarras, y tras un toque de oración, un buenas noches propio de la Armada, el himno de la Legión y un arriado de bandera, en su cubierta se entonaba El novio de la muerte. Y horas después desembarcaba en el muelle de Málaga a los caballeros legionarios, al ritmo marcado por los tambores y cornetas. Les esperaba una sagrada misión: escoltar al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que despedazado por la furia anticlerical de 1931, emergió en plenitud y santidad gracias a la talla del gran escultor Palma Burgos. Y así el abuelo gris, durante 24 Jueves Santos, se transfiguraba en el barco de la Legión. Y tras casi un cuarto de siglo, algún barco tendría que relevarle en el desembarco legionario. Y de nuevo, hombres e historia volvían a entrelazarse, porque sería el primer buque de acción marítima construido en los astilleros de Navantia, en Ferrol, donde el contramaestre Casado trabajaba, y se llamaría Furor, como una de las naves que combatió en Cuba junto a la infanta María Teresa, escenario de la gesta del marino. Pero la edad no perdona, y este julio de 2025 la Armada despedía con nostalgia, pero gran orgullo, al contramaestre Casado, en un acto presidido por el almirante jefe del Arsenal, Rodríguez Peña, el comandante general de Infantería de Marina, Souto Aguirre, el almirante jefe de la Carraca, Pul Quintana, y antiguos mandos que estuvieron al frente en su larga carrera. Y el último de 33, el capitán de corbeta Ignacio Vicente Salas, arriaba del asta de popa por última vez la bandera nacional, y tal y como indica el ceremonial marítimo, ordenaba desembarcar a la última dotación. Más de 1000 marinos habían navegado en contramaestre Casado, había recorrido más de 500.000 de millas náuticas, y su travesía final tuvo como destino el Arsenal Militar de Ferrol, en la ría en la que había nacido el marino por el que llevaba el nombre. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.